News en esta primera emisión. Polo Hospital, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de la vida de saludarte, querido Aurelio, a ti y a todo el enorme auditorio de muchos estados, no solo de Querétaro, de estados que ya aprobaron la reforma judicial, por ejemplo. Sí, además se requieren 17. Es la mitad más uno, tenemos 32 entidades federativas, bueno, 31 en la Ciudad de México, así que tiene que pasar por la mayoría de los estados que, debo decirlo, sí. Lo digo porque luego hay esperanzas, ¿no? Mi mamá me decía, oye, pero lo pueden rechazar todavía en Querétaro y en los estados. Sí, mamá, seguramente lo vamos a rechazar en Querétaro. Sin embargo, hablándoles a ustedes con la verdad, como siempre lo hacemos esta mañana, Morena solamente en 18 estados tiene mayoría calificada. Así es. No mayoría simple. Sí, mayoría simple tiene, creo en que 25. todo. Bueno, y aquí faltan 20 días, pero además. Calificada en 18. Entonces va a pasar rápido. A ver, en Oaxaca claro. Pasó 3 horas después de que se había aprobado en el Senado de la República. Locura. ¿Qué sucede en Querétaro? A diferencia de todas las iniciativas de ley, cuando uno presenta una iniciativa de ley, si se rechaza en comisiones, ahí se queda. Sí. Que es la primera instancia. La mecánica en el proceso legislativo. Exactamente. Pero en el caso de este tipo de reformas constitucionales, aún rechazándose en comisiones, como sucedió efectivamente ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, debe de ir al Pleno. Va a ir en sentido negativo, digamos. Entonces aquí en Querétaro vamos a votar a favor del dictamen negativo de aprobar la reforma. Sí, claro. ¿Sí? La vamos a rechazar, pues ojalá lo hagamos. Oiga, ¿eso cambia algo? No. Va a ser constitucional, se va a hacer la reforma, se va a implementar, pero al menos que quede asentado en actas que en Querétaro, en este lugar donde inició el movimiento de independencia, también se defendió a la República. Y que quede asentado que se rechazó por la mayoría del Congreso esta reforma tóxica al Poder Judicial de la Federación. Entonces sí se va y se tiene que discutir en el Pleno del Congreso. ¿Cuándo va a ser esta discusión, mi querido Polo? No hay fecha. Ahorita estamos inmersos en la glosa del informe, que usted se preguntará qué es glosa, yo le contestaré. Es la comparecencia, usted se preguntará qué es la comparecencia. Entonces le digo que así como escuchó aquí en Radar News, el pasado sábado, el gobernador Mauricio Curi González rindió su informe ciudadano allá en el Centro de Congresos, que es un mensaje a la ciudadanía, y además rindió el informe legal ante el Congreso del Estado, que es por escrito legalmente. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Lo desmenuzamos las diputadas y diputados, es decir, estudiamos el informe por área y mandamos llamar a los secretarios y secretarias. Entonces, durante estos días están yendo los secretarios de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Salud, etcétera, y se les hacen preguntas. Ellos exponen durante media hora, lo del último año, o 3 años juntos. Sí, claro. Va a la mitad del sexenio. Y luego los cuestionamos, les hacemos algunas preguntas que tengamos, inquietudes. Se hace un diálogo ahí respetuoso, pero para conocer un poquito más del estado que guarda la administración de Querétaro. Así que eso es estos 3 días, es lo que nos ocupa. Y bueno, después, cuando decida el Congreso, tenemos que tener 2 sesiones en septiembre. Sí. Además de la instalación de la próxima legislatura. Entonces, en alguna de esas sesiones tal vez... Que termina el 26 de septiembre, ¿no? El 26 arranca la nueva. El 26 y el 25 tendrán que terminar y entregar ya lo que obviamente corresponde a la 60 legislatura del Estado. Mira esta cabeza. La 60 legislatura del Estado y que obviamente, bueno, pues es parte de este mecanismo legislativo. No debió haberse... Ayer se aprueba el rechazo de la reforma judicial en comisiones. No debió haberse discutido a la brevedad. Me hubiera encantado. De hecho, había por ahí rumores de que hoy, temprano, 8 de la mañana, yo no iba a estar aquí con usted porque íbamos a sesionar. Exactamente, y me hubiera encantado además dar este mensaje a la República de decir, sí hay estados en donde estamos en contra, sí hay estados que no lo vamos a aprobar. Oye, cambia jurídicamente esto, va a cambiar la reforma. No, pero hay que asentarlo también y es nuestro derecho disentir y es nuestro derecho dar nuestros argumentos en contra, como también escuchar los argumentos a favor, pero dejar constancia de que Querétaro no está con esta reforma judicial, porque además también impacta a Querétaro. Fíjate que, eso es interesante, eso es importante, sí, por supuesto. Porque gente de Querétaro me decía el otro día, en una mesa, ¿no? Oye, pero pues la Norma Piña y la Suprema Corte y pues los ministros pues, están allá y si no los elige el pueblo, los elige el presidente y no me impacta. No pasa mucho. Pues fíjese que la reforma judicial trae un transitorio, es decir, unas letras chiquitas al final, que dice que los estados de la República tenemos 180 días, que no es nada,
para armonizar nuestras leyes locales conforme a la reforma judicial. Es decir, aquí también va a aplicar para magistrados y magistradas. Nosotros, lo vieron ustedes aquí en Radar TV, elegimos a 5 magistrados hace un par de semanas. 5 de 9 del Tribunal Superior de Justicia. Con la ley con la que los elegimos, que es la vigente, fueron electos para 12 años. Bueno, pues ya no. Con esta norma, ahora algunos se irán en 2025 y otros en 2027. Máximo. Entonces, Querétaro también va a ser parte de esta gran reforma y de esta renovación. Y se abrirá esta posibilidad para que se renueve, a propósito y de lo que el mismo presidente ha insistido, que sea la elección directa y popular de los, en este caso, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Tendremos que cambiar porque es una reforma federal que obliga a los estados a homologar, a poner nuestras leyes iguales, digamos, que cómo funciona la federación. Sí, claro. Entonces se hace una ley general, digamos, para toda la República y nosotros tendremos que homologar la propia. El hecho de que diga hoy el periódico Milenio, avanza en los estados la reforma judicial, puntos suspensivos, pero Querétaro dice no. Y luego leía el Reforma de esta mañana, donde el presidente dice, amaga a Andrés Manuel López Obrador a corte, ¿acatan o se hunden? ¿No pudiera ser el inicio de una mala relación entre el gobierno federal después del 1 de octubre y el estado de Querétaro, que pudo haber votado en contra de la reforma judicial? Pues que tenga mala relación el gobierno federal con Manuel Pozo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Pero no es Manuel Constitucionales. Pozo, se habla de Querétaro, ¿Qué problema puede tener con el Ejecutivo? Ninguno. Esto es un tema legislativo y es un tema en donde la Comisión de Puntos Constitucionales ayer, por mayoría de 2-1, dice no queremos la reforma. Bueno, eso tiene que pasar al Pleno y seguramente yo apuesto que en el Pleno la vamos a rechazar. Se vale disentir. Es ridículo entonces el decir que está Querétaro en contra de esa reforma judicial. No es ridículo, es una verdad y son los hechos. Y la Comisión de Puntos Constitucionales dijo... Pero me dices, es Manuel Pozo, que le reclama a Manuel Pozo. No. Ante la pregunta de, oye, va a haber una mala relación entonces entre México y Querétaro, no tendría por qué. A ver, hay una mayoría en Querétaro hoy, hasta el 26 de septiembre, que públicamente ha dicho, no me gusta la reforma. Ni modo que llegue la reforma judicial a Querétaro y de repente el PAN, mayoría, vote a favor. Ojo, pasó en Oaxaca, ¿eh? Sí. Priistas y panistas de Oaxaca votaron a favor de Aurelio Peña. Y ya están para expulsarlos, ¿no? Oye, no, fíjate que venía escuchando en un programa no tan importante como este, pero yo se lo resumo para que no le cambie y lo busque, a don Miguel Ángel Yunes. Esto es un buen tema. El señor papá que puso el pecho para las balas, para que el hijo se atendiera a la asiática. El nene senador. Y el nene de la asiática sí llegara en la tarde a votar. Y ven esa cosa extraña que se hizo. Bueno, pues resulta que este señor ayer fue expulsado del PAN. Este señor, su hijo y una señora, creo que de Oaxaca, que votó la reforma. Entonces, en este consejo de sabios, que no sé cómo se llama, pero un grupo ahí chiquito del PAN, deciden expulsarlo, ¿no? La comisión permanente o algo así. Y entonces hoy Miguel Yunes está diciendo que él quiere seguir siendo panista y que es su derecho ser panista y que es ilegal su expulsión. Y yo dije, bueno, este cínico, ¿con qué cara está diciendo esto? ¿Pero qué crees? Entre más lo escuchaba, más razón tiene. Fíjate lo que dice. Tiene derecho. Él dice, a ver, las senadoras, senadores, diputados, todo, tenemos la libertad de votar y de decir lo que querramos. No puede haber un partido político por encima de nuestra responsabilidad individual y de la libertad. El tema de la libertad, de votar como querramos. Entonces dice, un partido político no puede obligar, extorsionar, literalmente, a un legislador a votar de cierta manera. Ni mucho menos a coartar su libertad de expresión. Dio su vida a Belisario Domínguez por eso. Sí, bueno, esa cita ya es mía. Yunes no es tan... Sí, yo acuso Yunes no ha leído, pero Domínguez. Bueno, esa ya fue mía. Sí, claro. Y le cortaron la lengua por decir lo que pensaba. Entonces, dice Yunes, yo puedo decir lo que pienso porque hay un fuero. Ojo, siempre que escuchamos la palabra es que tienen fuero, pensamos en, el diputado puede hacer pipí en la calle y no lo van a detener. No. El fuero tiene que ver con la libertad de expresión que tienen los legisladores, en donde se salvaguarda su libertad de expresión por encima de todo. Es decir, tenemos el derecho constitucional de decir lo que pensamos y no ser juzgados por ello. Entonces, bajo esas premisas de que tú puedes votar según el análisis que hagas del caso,
como tú quieras. Tienes esa libertad constitucional y tú puedes decir lo que tú quieras. Yo creo que Miguel Yunes le va a ganar el juicio a Marco Cortés y le van a reinstalar su militancia. Barbaridad. ¡Qué oso! Fíjate que yo pocas veces coincidí con Pancho Domínguez, también del PRI, ¿no? Pero ahora coincido con él. Marco Cortés es un verdadero... No puedo repetir la palabra que dice Pancho Domínguez. Dilo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, cito textualmente. Por supuesto, bueno, le dijo de dos maneras. Señora, le ofrezco una disculpa, pero sí, por favor. Estoy haciendo una cita textual del exgobernador del estado de Querétaro, Pancho Domínguez, que dijo que Marco Cortés es un pendejo. Ajá. Así lo dijo, cierro cita. Y luego dijo, está inútil. Y yo, Paul. Está inútil. Yo no coincidí en muchas cosas con él, pero en esto sí. Coincido plenamente. Sí. Y entonces resulta que ahora van a expulsar a Miguel Yunes del PAN, de la bancada del PAN, de todo. Y le va a ganar en tribunales a Marco. Qué vergüenza. Y lo van a reinstalar como panista y lo van a tener ahí sentado en la bancada como panista entre Lupita Murguía y Ricardo Anaya y Agustín Duranza ahí sentadito. Yunes. Sí, qué vergüenza. Es una locura. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué casa de los famosos? Ni qué nada, esto está peor. Hoy decían también los gobernadores del PAN, tienen que refundar, tienen que replantear, van a tener que rehacer muchas cosas. Si pienso en el PAN y el PRI, también ¿qué horas traes tú, mi querido diputado, mi querido Paul Hospital? Nadie se Lo que pasa con el PAN, lo que pasa con el PRI, pero quiere decir que no ejercieron su propia libertad, diría Yunes. No, yo creo que los convencieron de qué amable de cuáles eran los pros, y no los me digas contras que de la Yunes reforma judicial. Lo hizo realmente en forma libre, es que fíjate de lo que realmente pudo haber sido ese tú ejercicio. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabe el democrático. PAN, lo sabe Adán Augusto sobre todo. Ajá, claro. Pero los Yunes, el hijo, el papá, el otro hijo, la nuera, entre la familia juntan más de una veintena de órdenes de aprehensión. Que yo le aseguro, señora Linda, casualmente se pudieron haber negociado. Yo creo que ya no se van a ejecutar. Yo no sé nada de política. Solo supongo que después de esta votación, después de ser el Judas, ese voto uno que faltaba para que se aprobara la reforma judicial, casualmente ya no van a tener problemas legales en Veracruz. No lo va a ver usted ya como compañero de celda de Duarte, que está por ahí. Ajá, sí, claro. Guardado. Ya no. Casualmente los Yunes ahora ya no van a tener ninguna culpa de nada, aunque tengan más de una veintena de órdenes de aprehensión. Y además va a ganar un juicio para estar allá dentro del PAN dándoles lata. Además. Bueno, Miguel Ángel Yunes fue también priista. Sí, es como hijo político del Baester Gordillo, imagínate, qué buena carta de presentación. Qué cosas tan tremendas. En esta le ofrecen a la sociedad mexicana, imagínate, terrible, para que sean los representantes de la sociedad en la máxima tribuna como es el Senado, la República. Es una vergüenza. Una vergüenza. Ahora, ¿qué va a pasar en el PRI? Nada. Alito Moreno también está tambaleándose. Hay un extrañamiento, por lo menos a lo que fue, lo que recientemente había aprobado por mayoría, sí, para que se quedara hasta el 2028. Que es un tema procedimental lo que está resolviendo la comisión del INE, que todavía debe de pasar al pleno del INE. Vamos a esperar cómo resuelve. Me parece que sesionan mañana viernes. También la sala Toluca va a resolver mañana viernes algunos temas queretanos, de estos que llegan allá a la sala regional, por aquello de que luego siguen cambiando las diputaciones, todavía hay juicios de aquí a que arranque el Congreso. Y lo que está diciendo esta comisión del INE es que no está diciendo que sean ilegales las reformas que se hicieron, no está diciendo que no se pueda hacer porque hay una autodeterminación de los partidos que respeta la autoridad electoral. Lo que está diciendo es que fue a destiempo, que tú puedes hacer todo eso, pero una vez que concluye el proceso electoral. ¿Cuándo concluye el proceso electoral? Usted se preguntará. No es el día de la votación. Así es cuando entregan la constancia de mayoría de Claudia Sheinbaum. Y recordemos que la constancia de mayoría de Claudia se tuvo que esperar como 3 semanas más. Así es. Porque estaba cucha. Porque estaba cucho el tribunal, porque faltaba. No había una ministra del tribunal, una magistrada. Entonces, hasta que no subiera una de sala regional, digamos que estamos heredando esos problemas de que Morena dejó sin consejeros algunas instituciones, sin magistrados otros, sin ministros desapareció otros. También. Entonces, en eso va el tema, pero es un asunto procedimental. ¿Qué te puedo decir? Si se confirmara, pues lo que van a ordenar es rehacer el procedimiento.
Me están informando que ya se aprobó en 17 congresos. Ya es una reforma o se implica como una reforma constitucional. Están publicando ya en este momento que son ya los 17 congresos que se requerían, congresos estatales del país que han aprobado esta reforma judicial y son los necesarios para que se convierta en una reforma constitucional. Está publicando el periódico El Universal en este momento, mi querido Paul Hospital Carrera. Vienen tiempos mejores, finalmente terminamos en eso. ¿Vienen tiempos mejores o vienen cosas peores? Decía mi abuelita Pava, la crisis terminó. Ahora viene el hecatombe, mi querido Paul Hospital Carrera. ¿Qué sigue para los mexicanos en un minuto que nos queda? Bueno, nada más en términos legislativos, con esto de Yunes y con la posibilidad de otros, lo que sí te puedo decir es que prácticamente las propuestas de Claudia Sheinbaum como presidenta de México van a ser un decreto. Ni siquiera van a ser iniciativas de ley que se vayan a discutir, a analizar y en consecuencia aprobar o rechazar. Van a ser un decreto, literalmente. Así quiera reformar la Constitución. Que discutir. Nada, no va a haber. Va a haber, como en la Cámara de Diputados, que se suben y dicen y hacen, pero te faltan 40 votos. Se podrían ahorrar toda una serie y una cantidad importante de diputados que no tiene ningún sentido y también de senadores que se pueden regresar a su casa, a rascarse la panza y con ello también solamente ejercer recursos públicos sin ningún sentido. Hay quien se la rasca en el pleno también, la panza. Sí, claro, pero bueno, prácticamente ahora será un decreto de Claudia. Pero no se debilita el esquema democrático de este país, la división de poderes. No se debilita la posibilidad de poder estar en contra de algo en este país, no porque necesariamente tengas que estar en contra de algo, por el hospital. Sí, Aurelio, pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? Que justamente a través de un esquema democrático en donde todos conocíamos las reglas, las creamos nosotros, fue que llegaron a esta mayoría, ¿eh? Entonces, cuando se ideó la representación proporcional y la forma de repartirlo entre partidos, nadie pensó que íbamos a llegar a una mayoría. Que gane la mayoría en un congreso quiere decir que también desaparezca esa posibilidad de pensar, de votar diferente. No, para eso está la representación proporcional. A ver, por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, déjame decirte, ya que preguntas, yo siendo minoría, frente a una mayoría del PAN conservadora que no coincide con muchas de mis iniciativas, hicimos un corte de caja y te puedo decir que de esta legislatura, es decir, de estos 3 años, en iniciativas únicas, fuimos los más productivos. Quien más iniciativas presentó, pero sobre todo quien más iniciativas le aprobaron. 23 iniciativas me aprobaron, siendo de oposición, siendo minoría. Sí se puede construir, sí se puede dialogar. Hoy es más difícil, ¿verdad?, que siendo de la mayoría, sin duda alguna. Pero también yo creo que tenemos gente muy talentosa ahí que pueda intervenir para mejorar las iniciativas que mande Morena. ¿No veremos próximamente a panistas o a priistas ya en Morena, incluso queretanos? No lo sé, pero todos los días vemos cómo migra a alguien. No sé si de Querétaro migrará a alguien, pero todos los días sigue migrando gente. O sea, yo veía la bancada. Hospital ahí en Morena. No, espérame, hasta en los micros hay rutas. Pero yo veo, es que ves la bancada además de Morena del Senado. O ves al presidente de México hoy defendiendo a Miguel Ángel Yunes después de que lo acusó hasta de pederasta. O sea, lo acusó primero de todos los delitos que se le ocurrieron. Y luego hasta de pederastía. Y hoy lo defienden. Es impresionante cómo cambiando el sentido de tu voto, cambiando tu militancia partidaria, de pronto cambian tus principios, sinvergüenzas, de pronto cambia tu historia de vida, de pronto cambia que fuiste un corrupto toda la vida y señalado por ellos y hoy eres aplaudido. Mártir. Esa imagen de Morena recibiendo con aplausos a Miguel Ángel Yunes. Sí, esa hay que guardarla para escrúpulos. Los momentos de la historia importantes en este país. Por el Hospital, el tiempo se terminó, como siempre, muy amable. Gracias. Pues gracias. Buen día. Igualmente. Nos vemos en el próximo decreto, si no tienes inconveniente, a ver qué va a decir el PRI. Aquí vamos a estar discutiendo. Muchas gracias. Muy amable, como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana con 9.